Descubierto, 8 dinosaurios increíbles que transformaron la Tierra y emocionan al mundo en un pequeño pueblo agrícola de México, donde el sol quema la piel y la tierra es de un amarillo brillante, vive Carlos, un joven de 16 años atrapado entre la dura realidad de su familia y sus sueños de paleontólogo. Hijo de inmigrantes, Carlos siente el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. Tanta lucha por un futuro mejor, una vida que gira entrado en el arado y las cosechas, donde cada día se levanta tras el alba y vuelve a casa con el corazón cansado. Pero Carlos no es como su padre. En su mente, los dinosaurios no son solo cosas del pasado, son símbolos de superación y coraje, lecciones vivientes que su comunidad necesita aprender. Las coloridas casas de adobe son su refugio, mientras el aroma del maíz recién hecho llena el aire, y la risa de los niños corre libre por la plaza del pueblo. Sin embargo, un aire de lucha siempre está presente, un recordatorio de la desigualdad que ahoga a los suyos. Y así, en una biblioteca polvorienta, descubre un antiguo diario. Siente que las páginas lo llaman. Unas letras manchadas cuentan la historia de 8 dinosaurios, cada uno un recordatorio de dignidad y valentía. Imagina eso. Dinosaurios que transformaron el mundo, y un joven que quiere usar esas historias para cambiar su pueblo. Sin embargo, la alegría se vuelve tristeza cuando su padre, robusto y de mirada firme, le dice que el campo se necesita más que sus sueños. Carlos, aquí es donde perteneces, le repite. Su corazón se quebranta. La lucha entre el deber y su deseo de ser paleontólogo se siente como una batalla interna de titanes. ¿Cómo puede dejar atrás lo que su familia ha luchado? Y mientras el sol se oculta en el horizonte, la presión le pesa como un yugo. Una noche, el diario brilla con una revelación. ¿Qué tal si en la tierra de su padre hay un fósil escondido, algo que conecte su historia familiar con la historia de esos gigantes? Decide que al amanecer buscará esa conexión, un símbolo que grite que se puede soñar, que se puede luchar. Sin pensarlo, se lanza al campo antes de que el gallo cante. Cuando finalmente desentierra el fósil, un hermoso hueso de dinosaurio que parece brillar con luz propia, la noticia se esparce como fuego entre la gente. Los rostros se iluminan con orgullo, una chispa de esperanza en un pueblo que siempre ha sido opacado. Un fósil en nuestro pueblo. Murmuran incrédulos, mientras Carlos, lleno de emoción, se convierte en el mensajero de un nuevo legado. En una reunión comunitaria, su voz resuena poderosa. Los dinosaurios enfrentaron peligros inimaginables, al igual que nosotros. Pero siempre lucharon por sobrevivir y crecer. Y el clamor de los vecinos crece. Pero las miradas de sorpresa y admiración se tornan en nerviosismo al ver a su padre acercarse. El conflicto está allí, palpable como el mismo polvo del campo. ¿Podemos soñar juntos?, le pregunta Carlos, su voz baja pero firme. La mirada de su padre, una mezcla de amor y temor, se encuentra con la de su hijo, y la comunidad responde con una respiración contenida. ¿Qué pasará cuando finalmente su padre hable? ¿El futuro de Carlos y de su pueblo cambiará para siempre? La tensión es profunda. El destino parece estar al borde de un cambio monumental. La sala quedó en silencio, como si el aire mismo contenía el aliento por un instante que parecía eterno. Los ojos de Carlos se aferraron a su padre, buscando una respuesta, un signo de aprobación. La figura robusta de su papá, marcada por los surcos de la vida dura en el campo, permanecía estática, pero el tumulto de emociones era evidente en su mirar. Carlos, comenzó su padre, y en su tono había un temblor, una batalla interna. Tienes razón sobre los dinosaurios, sobre luchar. La frase quedó suspendida en el aire, como un globo que nunca se ha soltado, a punto de estallar y liberar ese sueño tan anhelado. La comunidad contenía la respiración, esperando que las palabras de don Manuel se convirtieran en el puente entre el deseo y la realidad. Pero sabes que este trabajo es difícil. La tierra no espera. Hay que mantenerla, hay que luchar por el maíz, por nuestra familia. El nudo en la garganta de Carlos creció. ¿Acaso su sueño de paleontólogo era un lujo en un mundo que no ofrece espacio para el lujo? Sin embargo, la chispa de esperanza que había encendido no se apagó. Pero papá, mira.
Carlos, sacando el fósil de su mochila, lo sostuvo con ambas manos. Este hueso no solo es un fósil. Es nuestra oportunidad. Puede mostrarle al mundo que este pueblo también tiene historia. Que podemos convertir esto en un lugar de aprendizaje para los niños, para todos. La ardorosa convicción le dio fuerza y su voz se elevó. Podemos crear un museo, un espacio donde la gente venga a aprender y a inspirarse. Esto puede cambiarlo todo. La multitud murmuraba, algunos ríen, otros se asombraban. Carlos veía cómo la historia de su padre se retorcía en su mente. Sabía que cargar con la responsabilidad del campo a veces le pesaba a su viejo, pero no quería que esa tradición fuera un ancla que lo sumergiera. Carlos, siempre he querido que seas lo mejor. Pero esto es un riesgo, replicó su padre, una mezcla de orgullo y miedo reflejado en su rostro. ¿Y si no funciona? ¿Y si perdemos todo? ¿Y si sí funciona? Replicó Carlos. ¿Y si logramos traer esperanza a las nuevas generaciones? ¿Qué tal si encontramos el coraje de esos dinosaurios en nosotros? Siempre dijiste que hay que ser valiente, papá. En cada palabra que pronunciaba, Carlos sentía que el peso del mundo se desvanecía un poco más, pero también que la batalla aún estaba lejos de terminar. La multitud comenzó a animar, apoyando ese impulso. La energía en la habitación se llenó de murmullos inquietos, vibrantes de emoción. Podemos organizar excursiones, dijo una vecina, o talleres sobre la vida de los dinosaurios. Cada idea sumaba más fuerzas al entusiasmo colectivo. Finalmente, don Manuel suspiró, dejando escapar un susurro de derrota y esperanza. Está bien, hijo. Si eso es lo que quieres, lo intentaremos juntos. Un destello de alegría iluminó el rostro de Carlos. Era un punto de inflexión. Esa chispa había encendido algo en el corazón del pueblo. Pero la alegría fue rápida y efímera. Carlos sintió que el cambio que anhelaba no sería tan sencillo. En medio de esos sueños compartidos, un murmullo inquieto surgió del fondo de la habitación. Una figura oscura se había asomado en la entrada, llenando de sombras el vibrante momento. Todos se dieron la vuelta. Era alguien inesperado, con un aire de desafío. El aliento de Carlos se detuvo. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó la voz escalofriante, un antiguo rival del pueblo conocido por su escepticismo y crítica. ¿Es verdaderamente este el camino a seguir, o simplemente otra ilusión? La tensión se volvió palpable, la batalla apenas comenzaba. Carlos sintió el retumbar de su corazón. ¿Cómo enfrentaría esta nueva amenaza que amenazaba con derribar su sueño? La incertidumbre lo envolvió mientras la multitud se volvía tensa. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su pueblo, o se enfrentaba a la adversidad más grande de su vida? Un nuevo desafío se cernía sobre ellos, y el futuro que habían comenzado a forjar estaba en juego. La atmósfera en la sala se tornó tan densa que Carlos podía sentir el sudor frío deslizarse por su frente. Todos los ojos estaban fijos en él, pero la figura que acababa de aparecer era un peso abrumador. Domingo, el escéptico del pueblo, se adelantó, con una sonrisa sarcástica que no hacía más que arder en el corazón de Carlos. ¿Un museo, dices?, preguntó Domingo, cruzándose de brazos con un aire burlón. ¿Y cómo piensas financiarlo? ¿Con los ecos de tus sueños? La gente no vendrá a ver huesos. Ellos necesitan saber que la vida aquí sigue siendo la misma. No puedes vivir del pasado, muchacho. Cada palabra resonaba como un eco en la mente de Carlos. Por un momento, se sintió más pequeño que el fósil en su mano. Sin embargo, el apoyo de su padre lo mantuvo firme. No tenemos que hablar del futuro. Podemos construirlo juntos, dijo Carlos, su voz saliendo un poco más fuerte, incluso frente al adversario. No solo es sobre dinosaurios, Domingo. Es sobre darle un nuevo significado a este pueblo, sobre educación y sobre creer en algo más grande, pero Domingo no lo dejó terminar. ¿Y si fallan? ¿Qué pasará con los sueños rotos de tus amigos? ¿Y si no viene ni un alma a ese museo? La multitud murmuraba,
dividida entre el escepticismo y la creciente esperanza que Carlos había inspirado momentos antes. Ahora, sintiéndose como un gladiador en un ruedo, Carlos no quería retroceder. ¿Es eso lo que temes, Domingo? Que otros tengan la oportunidad de soñar. Sí, hay riesgo. Pero también hay vida. Estás hablando de rendirse antes de empezar. ¿No deberíamos, en cambio, arriesgarnos a alcanzar lo que nos une? Podemos mostrarle al mundo que hay valor en nuestra historia. Las palabras fluyeron como si nunca hubieran estado atrapadas en su pecho. Y ahí, en medio de la incertidumbre, comprendió que su voz no era solo suya, era de toda una comunidad que anhelaba un cambio. Don Manuel, viendo la transformación en su hijo, se centró en la multitud y levantó la mano, pidiendo silencio. Escuché las dudas de Domingo. Pero a veces, el mejor camino es el más incierto. La tierra puede dar frutos, pero no solo con el maíz. Puede dar frutos de conocimiento y esperanza. Carlos sintió que las palabras de su padre lo fortalecían. Cuando miró a la gente a su alrededor, vio a su madre sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Otros se unieron, creando un murmullo de apoyo. Poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse, en parte gracias al valor que él había encontrado. ¿Acaso no hemos soñado siempre que esta tierra, nuestra tierra, puede ser un refugio de aprendizaje? ¿No queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor? Preguntó Carlos, buscando en las expresiones de su entorno. Domingo, sin embargo, se mantuvo firme y desafiante. Te veo decidido, niño. Pero recuerda que no todos comparten tu entusiasmo. Más de uno dirá que esto es un capricho. ¿Te atreverás a enfrentarlo? O quizás, solo quizás, tus sueños se conviertan en cenizas. El escalofrío que corría por la sala parecía capaz de cortar el aire. Carlos sintió como la tensión se volvía casi física, pero en su corazón, un fuego ardía. A veces, las cenizas son el comienzo de algo nuevo. Y creo que aquí, con este pueblo, lo podemos lograr. La última esperanza había sido lanzada al aire, y todos esperaban una respuesta. Carlos respiró hondo mientras, en un rincón, se escuchó un susurro de acordes ocultos. Alguien había tomado un instrumento, comenzando a tocar una melodía que hablaba de lucha y de amor. Era el corazón del pueblo que empezaba a latir al unísono, a pesar de las dudas que los rodeaban. Sin embargo, justo cuando la música comenzaba a llenar el espacio, un sonido quebró la calma. Desde la puerta, otra voz se alzó, más fuerte y desafiante. ¿De verdad piensas que un museo cambiará la vida de estas personas? El futuro no es un sueño, es la verdad. Era otra voz conocida, otra figura que había llegado para complicar el camino que Carlos había empezado a forjar. El eco de aquellos temores resonó con fuerza, y las miradas se volvieron a Carlos. ¿Cómo podía enfrentar no solo a Domingo, sino ahora a una nueva adversidad que amenazaba con apagar la pequeña llama de esperanza que empezaba a brillar? La lucha por su sueño apenas comenzaba, y la sombra del miedo nunca parecía estar lejos. La figura que se alzaba en la puerta era Elena, una de las jóvenes más influyentes del pueblo, conocida por su pragmatismo. Su mirada era como un destello que cortaba la atmósfera tensa. La multitud se dividió entre quienes la apoyaban y aquellos que preferían escuchar a Carlos. No obstante, su voz resonó con la certeza de alguien que sabía lo que quería. ¿Un museo? Repitió, con tono desgarrador. La gente no vendrá solo por huesos. ¿Y si, al final, fracasas? Necesitamos algo seguro, algo que garantice que el pueblo será próspero. La vida ya está dura, ¿no ves? Las palabras de Elena cayeron como granizo en el corazón de Carlos. Pero no podía dejarse vencer. Se enderezó, sintiendo el impulso de todos aquellos que empezaban a seguirlo. No estoy aquí solo por mí. Estamos aquí, todos juntos, buscando una nueva manera de ser. Este museo no es solo un lugar, es un símbolo. Es el comienzo de una nueva vida. Cada dinosaurio que descubramos es una historia que se suma a nuestra propia historia. La música que había comenzado en el rincón de la sala se intensificó,
llenando cada rincón con acordes que hablaban de esperanza. Algunas personas comenzaron a seguir el compás con sus manos, como si la melodía fuera una llamada a la acción. Sin embargo, los rostros de algunos permanecían escépticos. ¿Y si el museo se convierte en otra carga? No podemos arriesgar el poco apoyo que tenemos, interrumpió Domingo, con su voz cortante. Carlos, la idea puede ser valiosa, pero lo que necesitas es un plan, no un sueño. Las palabras de Domingo fueron como un balde de agua fría. Carlos sintió como cada poro de su piel se erizaba, pero no podía dejar que el miedo lo paralizara. Se concentró en el rostro de su madre, que lo observaba con confianza, y en el semblante de su padre, que sonreía con orgullo. Con cada respiración, su voz se volvía más firme. La vida siempre es un riesgo. Si no arriesgamos, nunca sabremos qué podemos lograr. Este museo puede ser el primer paso para convertir nuestro pueblo en un lugar de encuentro, un destino para quienes desean conocer nuestra historia. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se acercaron, cruzaron miradas de complicidad, el apoyo se sentía en cada rincón. Pero la duda de Elena aún flotaba en el aire. Ella y Domingo comenzaban a tejer un manto de incertidumbre sobre el espíritu creciente de Carlos, el maestro de ceremonias. Buscando calmar los ánimos, tomó la palabra. Carlos, hay verdad en tus palabras, pero a veces la realidad pesa más que la intención. ¿Qué propones para asegurar que este sueño se mantenga a flote? En ese instante, Carlos sintió que la mirada de todos los presentes presionaba sobre él. Respiró hondo, sintiendo la música en su pecho. Podemos organizar talleres, unir fuerzas con escuelas y universidades. Conectarnos con paleontólogos, traerlos aquí. Podemos hacer del museo un lugar vivo donde las personas vengan a aprender, no solo a ver huesos. Ofrecer una experiencia que ninguna otra parte del mundo tiene. La idea resonó, cada vez más fuerte, y la música lo acompañó, como un eco esperanzador. Pero en el fondo, el nudo de la incertidumbre seguía allí. Esa es una idea válida, pero la autenticidad requiere apoyo real, respondió Elena, cruzándose de brazos. ¿Tienes un plan? ¿Sabes cuánto dinero necesitarás para empezar todo esto? Carlos sintió el sudor en su frente nuevamente, la presión era implacable. Cada pregunta era un escalón que debía enfrentar para llegar a la cima de su sueño. ¿Tenía, realmente, un plan? Por un momento, se preguntó si todo esto era un impulso ciego en vez de una visión clara. La música seguía, pero el aire se había vuelto pesado. Estoy dispuesto a lucharlo, dijo finalmente, con fuego en sus ojos. Todo lo que les pido es que crean en mí, como yo creo en nosotros. Todos juntos podemos levantarnos, podemos ser el cambio, y justo cuando sus palabras comenzaban a tomar forma, la puerta se abrió de nuevo con un chirrido ominoso. Una figura más entró, con un aire que presagiaba tormenta. ¿Qué ocurre aquí? Preguntó, interrumpiendo el momento, y todos los ojos se volvieron hacia la nueva llegada. Carlos sintió como su corazón se detenía. ¿Quién era esta persona? ¿Sería otro obstáculo en su camino hacia el sueño que se estaba forjando? La batalla no había hecho más que comenzar. La figura que había entrado no era otra que Alejandro, el nuevo alcalde del pueblo, conocido por su carácter fuerte y su ambición desmedida. Su presencia, siempre rodeada de un halo de autoridad, parecía desplazar la energía que había comenzado a surgir en la sala. Con una mirada profunda e inquisitiva, se acercó a Carlos, y el murmullo en la multitud se apagó como si alguien hubiera apretado un botón. ¿Un museo de dinosaurios? ¿En medio de esta crisis económica? Preguntó Alejandro, su voz resonando en el aire cargado de expectación. Carlos, ¿realmente crees que esto es lo que el pueblo necesita? La historia es importante, pero la sobrevivencia lo es aún más. El corazón de Carlos latía frenéticamente. Sabía que enfrentarse al alcalde no sería fácil, y que la influencia que Alejandro ejercía sobre los demás podía ser determinante. Es más que un museo. Es una oportunidad, insistió Carlos, tratando de infundir en su voz toda la convicción que llevaba dentro.
Debemos mirar hacia el futuro, no solo mantenernos aferrados al presente. Crear este museo podría generar empleo, atraer turistas, dar esperanza. ¿Esperanza?, interrumpió el alcalde con una risa seca. ¿Esperanza vendiendo entradas a un par de huesos? Este pueblo necesita soluciones inmediatas, y esta idea suena más a un capricho que a un plan sólido. Las miradas de la multitud se tornaron hacia Carlos, como si esperaran su respuesta a las palabras punzantes de Alejandro. Puede que suene arriesgado, pero cada gran cambio empieza con un sueño, dijo Carlos, sintiéndose cada vez más respaldado por la música que seguía vibrando en el aire. No podemos quedarnos estancados en el miedo. Si la gente no cree en sus sueños, nunca podrán alcanzarlos. Lo que propongo es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo que todos podemos hacer. Alejandro lo observó por un momento, y luego extendió una mano hacia la multitud. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que un museo les dará de comer mañana? La realidad no es tan color de rosa. Su mirada escaneó las facciones de la gente, buscando apoyo o aprensión, pero su consideración fue recibida por un letargo, como si todos estuvieran en una pausa indecisa. Quizás no sea la solución inmediata que todos buscan, confesó una mujer en la esquina, su voz tímida pero clara. Pero tal vez, solo tal vez, sea el primer paso hacia algo más grande. Necesitamos creer en algo. Las palabras de la mujer comenzaron a abrir resquicios de comunicación entre los presentes. Unos asintieron, otros murmullaron entre sí. Esa chispa de esperanza, que parecía extinguirse, había vuelto a aparecer. Aquí está la clave, dijo Carlos, dándose cuenta de cómo el optimismo comenzaba a tomar fuerza. Un museo no es solo una colección de huesos, puede ser un lugar para que nuestra comunidad se una, para que nuestros hijos vean que hay un mundo más allá de esta lucha cotidiana. Si nos unimos, si todos apoyamos esta causa, podemos lograrlo. La música aumentó en intensidad, elevando el ánimo de la sala. Todos estaban sintiendo una corriente de energía, cada uno un poco más convencido. Pero aún había algunas figuras en la sombra, como Elena, que tenían sus dudas. Carlos, debes ser prudente, advirtió, con un tono de voz que dejaba entrever su preocupación. Darte prisa sin un plan estructurado podría llevarnos al desastre y olvidarnos de lo que realmente importa. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Carlos sintió que su corazón latía en sus oídos. ¿Qué más podía hacer para convencer a la comunidad y al alcalde? La necesidad de un plan más sólido se hizo aún más urgente. Necesito ejemplos, murmuró, como si a través de sus propias palabras pudiera encontrar una solución. Puedo hablar de otros pueblos que lo hicieron. Puedo mostrar cómo se levantaron a través de sus historias. Y justo cuando tomó esa decisión, la puerta se abrió una vez más. Esta vez, no era una figura imponente, sino una niña pequeña que entró corriendo, con un brillo especial en los ojos. Mira, mira. Encontré algo en el patio. Exclamó, levantando un pequeño trozo de hueso fosilizado que había desenterrado. La sala estalló en silencio a medida que todos los ojos se volvían hacia ella. Carlos sintió que ese momento estaba cargado de significado. Su corazón se detuvo un instante. ¿Podría ese descubrimiento ser la clave para despejar todas las dudas? Mientras comenzaba a acercarse a la niña, se dio cuenta de que el giro de la historia acababa de comenzar. La multitud permaneció en un asombro absoluto. La niña, con sus mejillas sonrojadas por la emoción, sostenía el fósil con ambas manos, como si estuviera cargando un tesoro sagrado. El pequeño hueso, parte de un dinosaurio, dejaba entrever no solo la historia ancestral que escondía, sino también un futuro que podrían abrazar. Carlos se agachó para estar a la altura de la niña. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, su voz seria pero cálida. Ella sonrió, su rostro brillante. En el patio de la casa de mi abuelita. Estaba enterrado bajo la tierra. Es un dinosaurio de verdad, ¿no?
El alcalde, que había permanecido duditativo hasta ese momento, se pasó una mano por el cabello, mirando el fósil con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sí, sí podría ser, murmuró, sin poder evitar que la incredulidad se asomara a su voz. No podría ser un simple hueso. Es un recordatorio, dijo Carlos, dejándose llevar por el momento. Un recordatorio de que nuestros antepasados una vez habitaron este lugar. Este hallazgo puede ser la chispa que encienda el fuego de nuestra historia. Imagine un museo donde los niños, como tú, puedan aprender y soñar. La niña alzó su pequeño hueso hacia la multitud, y un murmullo se extendió como un eco. Miren. Podemos hacer algo grande. Exclamó, como si hubiera encontrado la solución a todos los problemas del pueblo. Algunos rostros comenzaron a iluminarse de esperanza. Una madre tomó la mano de su hijo, mientras que un anciano, que parecía haber perdido su energía en los últimos años, miraba con nostalgia, como si recordara tiempos en que la comunidad soñaba en grande. ¿Por qué no vemos qué otros hallazgos podemos encontrar? Propuso Carlos, sintiendo la electricidad en el aire, la posibilidad de un futuro vibrante. Podemos organizar una búsqueda comunitaria. Sacar lo que Gael, aquí presente, ha descubierto y aprender de él. Juntos, podemos convertir esto en un proyecto que nos una, no solo por el museo, sino por nuestra historia. Los huesos de dinosaurio podrían atraer a los turistas. Ya ven lo fascinante que puede llegar a ser, continuó, sintiendo cómo la energía renovada comenzaba a crecer en la sala. Podemos convertir a nuestro pueblo en un destino. El ambiente, que se había llenado con la tensión y el escepticismo, se estaba transformando. Más personas comenzaron a animar, a murmurar entre sí, y a reavivar el espíritu de comunidad que había estado latente durante tanto tiempo. Yo tengo una pala, gritó un adolescente mientras otros reían y se sumaban a la idea. Vayamos al parque. Tal vez haya más dinosaurios. La risa y el optimismo se apoderaron de la sala, mientras Carlos sintió que las duras palabras de Alejandro se desvanecían. Pero, en su mente, una alerta seguía resonando. Pero, Carlos, interrumpió Elena, con una voz cargada de advertencia. Esto es emocionante, pero no podemos dejar de lado la planificación. Necesitamos un equipo que sepa realmente lo que está haciendo. Los descubrimientos no siempre son lo que parecen, las palabras de Elena resonaban dentro de él, entre suspiros colectivos de emoción. Todo el camino hacia su sueño parecía estar tan cerca, pero la realidad lo acechaba, como un dinosaurio oculto que podía salir de las sombras en cualquier momento, sin darse cuenta, había tomado la muñeca de la niña en su mano. Pero, ¿y si este descubrimiento se convierte en algo más que un fósil? ¿Y si nos da a todos un propósito que trasciende nuestras preocupaciones cotidianas? Todo se detuvo un momento. La sala quedó en un silencio tenso, y el corazón de Carlos latía desbocado. En ese instante, la idea y la incertidumbre se entrelazaban. Si seguimos así, puede que solo estemos jugando. Pero, ¿valdrá la pena arriesgarnos? ¿O el costo será demasiado alto? Mientras se perdía en sus reflexiones, sintió la mirada de Alejandro fija en él. Como un depredador al acecho. Era obvio que el alcalde aún no estaba listo para rendirse. La tensión entre los dos crecía, cada vez más palpable, lo que Carlos no sabía era que este hallazgo traería más conflictos de lo que imaginaba y enfrentaría verdades que cambiarían su vida para siempre. ¿Serás capaz de mantener tu promesa, Carlos? Murmuró Alejandro mientras la sala comenzaba a vibrar de nuevo y la multitud volvía a estar lista para unirse a la búsqueda. Pero un oscuro presagio se cernía sobre ellos, como un eco distante que no podía ignorarse. Sin embargo, el nuevo capítulo apenas comenzaba. Carlos sintió que el aire se volvía más denso, como si el peso de las expectativas caía sobre sus hombros. Mientras la multitud se dispersaba, riendo y hablando, una parte de él se mantenía en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de proponer. ¿Qué pasaría si su ambiciosa idea no solo unía al pueblo,
sino que también lo hundía en problemas que no había previsto. La niña apenas soltó el fósil, su entusiasmo casi palpable. A su lado, Elena se acercó, su expresión preocupada. Carlos, tienes que ser cuidadoso con esto. No todos están a bordo. Y no todos los descubrimientos son buenos, él asintió, pero su mente estaba divagando. Los aromas de la tierra húmeda y la brisa suave llenaban el ambiente, haciéndolo pensar en algo más. Si lo que habían encontrado era solo la punta del iceberg, ¿qué otros secretos guardaba su tierra? Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras la multitud comenzaba a organizarse para la búsqueda, la figura de Alejandro se acercó, como un relojero ajustando su maquinaria. Ah, Carlos, comenzó con tono astuto, me alegra ver que los sueños están en marcha, pero recuerda que el camino puede ser resbaladizo. Entiendo tu preocupación, Alejandro, pero creo que esto puede transformar a nuestra comunidad, respondió Carlos, intentando sostener su voz firme. Transformar o desmoronar, eso queda por verse, contestó el alcalde, acercándose un poco más, como si esas palabras fueran un susurro en medio de la risa colectiva. La gente siempre se entusiasma con la idea de un tesoro, pero no se detiene a pensar en lo que eso puede significar. Carlos sintió un nudo en el estómago. Aquella ambigüedad que Alejandro presentaba como un hecho, se adhirió a cada fibra de su ser. Mientras el grupo comenzó a planear una excursión, el eco de la advertencia del alcalde resonaba en su mente. Voy a buscar más dinosaurios. Gritó la niña emocionada, contagiando su energía a otros. Carlos trató de responder a su entusiasmo, pero sintió que había más en juego. Con el grupo partiéndose en direcciones distintas, Carlos se encontraba dividido entre su propio deseo de descubrir y los pesares que lo acechaban. Entonces, una voz firme interrumpió sus pensamientos. Carlos, era Elena nuevamente, necesitamos establecer reglas, coordinar, buscar apoyo de expertos. No podemos dejar que esto se convierta en un juego de niños, se miraron, entendiendo la gravedad de la situación. En su pecho, Carlos conocía la fuerza que el fósil representaba, no solo era un símbolo de la historia, sino una llamada a la unidad. Sin embargo, también sabía que los mismos sueños que cosechaban esperanza podían convertirse en un terreno fértil para la discordia, mientras la tarde se desvanecía y el cielo cambiaba a un hermoso tono anaranjado. La conversación creció en intensidad. Las promesas de lo que podían lograr chocaban con los ecos de advertencia de lo que podría fallar. Sin embargo, el deseo de descubrir lo desconocido era más poderoso que cualquier sombra de duda. Entonces, hagamos lo correcto, propuso Carlos, tomando una decisión firme. Hoy organizamos un grupo. Haremos esto juntos y con responsabilidad. Convocaré a los expertos y a todos los que quieran involucrarse. El grupo comenzó a aplaudir, su energía reviviendo el ambiente, pero Carlos observó a Alejandro al fondo, una sombra en la multitud. La incertidumbre en sus ojos no desapareció, y un vago sentido de traición flotaba entre ellos como un animal salvaje acechando en la maleza. Más tarde esa noche, mientras Carlos se preparaba para dormir, una pregunta se aferró a su mente. ¿Podría su comunidad soportar el peso del descubrimiento sin quebrarse? Y así, el mañana se aproxima, un nuevo día lleno de promesas, pero también de desafíos. Mientras el sol se asomaba por el horizonte, un nuevo hallazgo aguarda bajo la superficie, esperando ser revelado. ¿Qué secretos guardará la tierra del pueblo y qué decididos cambios traerá a sus vidas? Este era solo el comienzo. Carlos despertó con el sonido de pájaros cantando fuera de su ventana. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, pintando su habitación con tonos dorados. Sin embargo, la emoción de un nuevo día se mezclaba con un sinfín de pensamientos inquietantes. Se sentó en la cama y miró la antigua pintura de un dinosaurio que había heredado de su abuelo. Era un símbolo de su infancia, una representación de aventuras y descubrimientos. Al salir de casa, el aire fresco lo envolvió, levantando un ligero susurro de esperanza en su interior. La comunidad ya comenzaba a agitarse, la plaza estaba llena de gente que discutía y se movía de un lado a otro, con mapas en una mano y utensilios de excavación en la otra.
Las risas y la emoción eran contagiosas, pero en el fondo de su corazón, Carlos no podía evitar sentir una presión aplastante. «Carlos», gritó una voz familiar. Era Elena, que se acercaba con una carpeta llena de papeles. «He hablado con algunos especialistas. Ellos están dispuestos a venir y ayudarnos, pero necesitan ver el lugar del descubrimiento primero». «Eso suena prometedor», respondió Carlos, sintiendo que una parte de su angustia comenzaba a disiparse. La multitud se congregó a su alrededor, y él se sintió como el capitán de un barco a punto de zarpar. Compartió su visión, mezclando su entusiasmo con las advertencias que había recibido. El descubrimiento no solo tiene el potencial de atraer turismo, sino que también puede enriquecer nuestro conocimiento sobre historia, y sobre nosotros mismos. Los aplausos resonaron, y se sintió invadido por la energía del grupo. Todo parecía perfecto, hasta que una sombra oscura se agitó entre los rostros sonrientes. Alejandro, con su mirada crítica, interpuso su figura prominente. ¿Y si esto no resulta? ¿Cómo responderemos a aquellos que no creen en nuestra misión? La incertidumbre del alcalde pareció calar hondo en el ánimo de algunos. Carlos respiró hondo. Debemos ser responsables. No podemos ignorar los riesgos, pero tampoco podemos permitir que el miedo nos detenga. Elena le dio una mirada significativa, como si la motivación de su amigo fuera su único ancla en ese mar de dudas. Fue entonces cuando un hombre alto y con barba apareció en la plaza. Era un geólogo, reconocido por sus investigaciones. «He venido a ver la excavación. ¿Alguien puede mostrarme el lugar?» Las miradas cambiaron hacia Carlos, y él se sintió como si estuviera parado en la cima de una montaña. «Yo puedo llevarlo. Sigamos juntos». La respuesta fue unánime. La multitud se dividió en dos grupos, uno que iba en dirección al sitio del descubrimiento y otro que permanecía, tratando de absorber lo que sucedía. Mientras caminaban hacia el lugar, la mente de Carlos giraba. Alegría, miedo, anticipación. Cada paso se llenaba de las palabras de su abuelo, quien siempre decía que la curiosidad era el camino hacia la verdad. Sin embargo, en su interior, una advertencia crujía como hojas secas. Al llegar, se encontraron frente al pequeño descubrimiento de fósiles, luminosos bajo el sol. «Esto es increíble», dijo el geólogo, agachándose para examinar. «Pero también es un eco de lo que existió y nos recuerda lo que hemos perdido». Carlos sintió un escalofrío. Esa mezcla de emoción y temor era la esencia misma de la exploración. Mientras el especialista trabajaba con entusiasmo, algo brilló en el suelo. Un objeto fósil más grande, casi oculto bajo la tierra. La curiosidad volvió a apoderarse de él. «Miren eso», exclamó, comenzando a excavar. A medida que el fósil emergía, su tamaño evidentemente lo sobrepasó. La comunidad se reunió en torno a él, abrumados por el descubrimiento. «Esto cambiará todo», murmuró alguien entre la multitud. Pero Carlos ya no estaba seguro de que el cambio fuera solo bueno. Una nueva inquietud se enredó entre sus pensamientos, la duda lo mantenía inquieto. ¿Sería este descubrimiento un motivo de unión o un catalizador de conflictos? La mañana prometía más sorpresas de las que él había imaginado, y cuando el fósil finalmente fue desenterrado, el silencio se apoderó del grupo. Era un diente, inmenso y antiguo. Y a medida que las miradas se elevaban, preguntándose a quién perteneció, un nuevo tipo de presión se estableció en el ambiente. ¿Qué significaría este hallazgo para la comunidad y sus sueños? ¿Irían todos juntos hacia adelante, o las divisiones comenzarían a abrirse tan pronto como la verdad se hizo evidente? Todo estaba en juego. El diente yacía en la tierra como un secreto antiguo, una pieza de un rompecabezas que los habitantes de la comunidad apenas comenzaban a entender. El geólogo, con los ojos brillantes de emoción, comenzó a medirlo y documentarlo. Este podría ser un diente de un dinosaurio carnívoro. La especie, es difícil de decir sin más investigación, pero esto es un hallazgo sin precedentes.
Su voz no hacía más que intensificar la mezcla de asombro y ansiedad en el aire. Carlos se sintió atrapado entre el fervor del descubrimiento y la creciente inquietud en su corazón. Miró a su alrededor, al rostro de cada vecino, cada amigo, que estaba ahora en una montaña rusa de emociones. Algunos sonreían, otros parecían preocupados, y algunos incluso murmuraban entre sí, escépticos ante la magnitud del hallazgo. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Elena, acercándose a Carlos. Sus ojos estaban llenos de fervor, pero su voz temblaba un poco. La comunidad debe unirse. Esta es nuestra oportunidad, pero... Pero hay más en juego de lo que creemos, interrumpió Carlos. Esto podría dividirnos, hacer que algunos se sientan excluidos. Alejandro tenía razón en un punto. Debemos ser cuidadosos, Elena asintió, comprendiendo la pesada carga que Carlos sentía sobre sus hombros. Un murmullo se extendió entre la multitud y un grupo de jóvenes que parecían más interesados en las redes sociales que en el descubrimiento en sí, comenzaron a tomar fotos del diente. «Mira esto, va a volverse viral», dijo uno de ellos mientras compartía en tiempo real a través de su teléfono. «Carlos, dirígete a la gente», alentó Elena. «Tú iniciaste esto, y ellos están contigo. Di lo que sientes». Con una mezcla de nervios y determinación, Carlos dio un paso adelante. «Este es un momento único para nosotros», comenzó, sintiendo el peso de cada mirada fija en él. «Este fósil no es solo un diente, es una parte de nuestra historia, de nuestro suelo. Puede ayudarnos a aprender sobre lo que una vez fue y, quizás, ayudarnos a entender quiénes somos ahora». Algunas voces comenzaron a elevarse, predominando los aplausos entre los murmullos de inquietud. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Alejandro, de pie al fondo, frunció el ceño. ¿Y si este hallazgo trae más turistas que aportes reales? ¿No crees que lo que encontramos deba ser considerado con propiedad? Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, y aunque Carlos podía sentir la presión, ¿era posible que la comunidad se beneficiara diplomáticamente de un conflicto? «Repito, estamos aquí para aprender y crecer juntos», insistió Carlos, intentando apaciguar a los más escépticos. «Pero necesitamos hacer esto como una unidad. Sin divisiones». El geólogo levantó la mirada, interrumpiendo en una mezcla de agradecimiento y admiración hacia Carlos. «Deberíamos considerar un equipo de trabajo. Un comité que se encargue del descubrimiento y de todo lo que implique». «Eso suena bien», agregó Carlos, sintiendo que los hilos de los pensamientos se tejían en una dirección posible. «Pero necesitamos la voz de todos. Todos deben ser parte de este viaje. Esta es nuestra historia». Al ver que algunos rostros se iluminaban mientras otros fruncían el ceño, Carlos sintió que la balanza podía inclinarse en cualquier dirección. Y en ese momento, mientras la incertidumbre nublaba el futuro, un grito repentino rompió el aire. Un niño que había estado observando desde un rincón de la multitud corrió hacia Carlos, apuntando al suelo. «Hay más aquí. Miren. Más fósiles». Carlos sintió que su corazón se paraba. ¿Era posible que el terreno escondiera aún más secretos? Se acercó al niño, y no podía ignorar el eco de la emoción en su pecho, mezclado con el miedo de lo desconocido. La comunidad se apresuró a seguirlo, como si un nuevo capítulo estuviera por escribirse. ¿Qué más nos deparará este lugar?, pensó Carlos, mientras se precipitaban hacia la nueva revelación. El pasado aún tenía mucho que decir, el descubrimiento estaba a punto de comenzar, pero la verdad sobre lo que significaba para su comunidad, para ellos, apenas estaba revelándose. ¿Serían capaces de unirse en medio de la incertidumbre o dejarían que sus diferencias se interpusieran entre ellos ante el eco del pasado? Carlos miraba fijamente el diente del dinosaurio, ahora brillante bajo el sol. Era más que un simple hallazgo, era la representación de su lucha, de sus sueños, de su comunidad. La multitud alrededor de él crecía, sus murmullos llenos de esperanza y preocupación se entrelazaban en el aire pesado de expectativas. «Esto es increíble, Carlos», exclamó Elena, llena de energía. «Es nuestro momento.
¿Ves cómo la comunidad responde? Esto podría ser el primer paso hacia un futuro brillante para todos nosotros. Carlos sonrió, pero su mente seguía nublada de incertidumbre. Sí, pero debemos ser cuidadosos. No quiero que este descubrimiento nos divida. Necesitamos un plan claro, trabajar unidos. La tensión en la plaza era palpable. Algunos ya empezaban a imaginar el museo, mientras otros cuestionaban si el pueblo realmente podría sostener ese sueño. Alejandro, con su mirada analítica, no había perdido la oportunidad de sumergir a los otros en sus dudas. Es solo un diente, dijo con desdén. No nos olvidemos de la situación actual. Lo que necesitamos son soluciones tangibles, no ilusiones. Las palabras de Alejandro calaban profundo, y Carlos podía ver el miedo asomarse en algunos rostros. ¿Y si este diente no genera lo que soñamos?, se preguntaban. Pero el eco de su propia voz resonaba en su interior: debemos soñar y, más importante, actuar. Luchando contra la ansiedad, Carlos decidió que la mejor respuesta era potenciar la unión de la comunidad. Hagamos esto juntos. No solo excavaremos más fósiles, sino que haremos un mapeo de nuestra historia. Organizaremos talleres, excursiones y sesiones informativas sobre los dinosaurios. Aprenderemos mientras descubramos. Su aliento se aceleraba, consciente de que era un momento decisivo. Y para mantener el enfoque, podríamos crear un comité de personas que se encargue del proyecto, desde el descubrimiento hasta el museo. Así, nuestras voces estarían entrelazadas y cualquier decisión sería colectiva, sugirió, viendo un destello de interés en varios rostros. Un rumor de aprobación se extendió por la multitud, y ese impulso llenó a Carlos de energía renovada. Hagámonos responsables de nuestra historia. Es nuestra herencia, y el conocimiento es nuestro verdadero tesoro. La multitud comenzó a aplaudir y a animar. Había una chispa de emoción en el aire, una combinación de esperanza y determinación iluminando sus rostros cansados pero alegres. Poco a poco, la balanza comenzaba a inclinarse hacia la unidad. Podemos invitar a expertos para que nos acompañen, nos enseñen y compartan su conocimiento. Ellos creen en nosotros, ¿por qué nosotros no podemos creer en nosotros mismos?, continuó Carlos, mirando a cada persona a su alrededor, buscando su aprobación. Estoy dentro, gritó una voz del fondo. Era José, un joven conocido por ser escéptico pero que ahora parecía vislumbrar la oportunidad. Me sumo. Esto puede ser grande. Hubo risas y aprobación, y Carlos sintió que la comunidad caminaba hacia un nuevo horizonte, pero entonces, un silencio repentino llenó el aire. Era Domingo, levantando la mano con el ceño fruncido. Está bien, puede que estemos emocionados. Pero aún existen desafíos. ¿Cómo garantizaremos que esto no se convierta en un desastre? ¿Y quién se hará cargo de los costos? Agradezco tus palabras de prudencia, Domingo. Todos debemos ser conscientes de los riesgos, pero no podemos dejar que las dudas paralicen nuestros sueños. Necesitamos crear un lazo, todos juntos. Con el esfuerzo compartido, podemos encontrar financiamiento y apoyo, atraer educación al pueblo, contrapuso Carlos, notando que el eco de sus palabras comenzaba a resonar. ¿Y si eso no funciona?, preguntó alguien más. ¿Y si fracasamos? Un escalofrío recorrió la plaza, pero Carlos no podía dejarse intimidar. Fracasar a veces abre puertas que nunca hemos imaginado. Pero si renunciamos antes de intentar, nunca sabremos. El suelo vibraba con el deseo de la comunidad, todos deseaban ser parte del cambio. Cuando Carlos miró esos ojos llenos de incertidumbre, dijo, lo haremos. Cada uno de nosotros, con nuestras manos, luchará por nuestra historia. Siempre juntos, en ese instante, el aire se llenó de aplausos, y una unión palpable comenzó a formarse entre ellos. Carlos sabía que la lucha no había terminado, pero esa victoria, pequeña y significativa, era su primera revolución. La vida del pueblo florecía a su alrededor, y lo que había comenzado como un sueño dentro de su corazón se estaba convirtiendo en una verdadera misión de comunidad. Mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte,
Carlos sintió que los miedos se disolvían. Ahora había una visión clara, un camino lleno de oportunidades. En la oscuridad que avanzaba, la luz de la comunidad brillaba más fuerte que nunca. Habían encontrado su voz, su historia, y lo más importante, habían encontrado entre ellos el poder de la unidad. Carlos sonrió, mirando el diente del dinosaurio una vez más. Era más que un simple fósil, era un símbolo de lo que podrían lograr unidos. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mirada hacia el futuro, supo que estaban listos para enfrentar cualquier desafío. No solo estaban soñando, estaban listos para transformar sus vidas, su pueblo, su historia. Y entonces, en ese momento de claridad, Carlos entendió que el verdadero cambio comienza cuando una comunidad se une por un sueño compartido. Ese era solo el comienzo de la aventura. Ahora, déjame decirte algo importante, necesitas suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu vida y te inspirarán. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas unirse a nuestro viaje. Comenta con tus reacciones y sentimientos sobre este final emocionantemente inspirador. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans saben cuán importante es apoyar este canal. Vamos juntos hacia adelante.